La residencia de los Valenzuela se alzaba sobre el acantilado como un monumento al exceso y la arquitectura fría. No era un hogar, sino un ecosistema de privilegios donde el aire parecía estar filtrado para no mezclarse con el de la gente común. Sebastián Valenzuela, el heredero de un imperio logístico transcontinental, se movía por los salones con la gracia cínica de quien nunca ha conocido un no por respuesta. A sus 25 años, su mundo se reducía a lo que podía comprar, consumir o ignorar. Para él, la vida era un guión escrito a su favor, y quienes lo rodeaban no eran más que figurantes en la gran obra de su existencia. Sus ojos, acostumbrados a lo mejor que el dinero podía ofrecer, rara vez se detenían en los rostros de quienes hacían posible su comodidad. Esperanza, por el contrario, era el motor silencioso de esa maquinaria de lujo. Una mujer cuya historia estaba escrita en las líneas de sus manos, marcadas por el trabajo honrado y la resiliencia de quien ha tenido que reconstruirse tras cada tormenta. Ella no solo limpiaba el polvo de las superficies, ella conocía los secretos de la casa, los crujidos de la madera y la soledad que emanaba de las paredes de mármol. Mientras Sebastián se quejaba del brillo de sus zapatos, Esperanza pensaba en su hijo pequeño, en las facturas que se acumulaban y en la fe que la mantenía en pie cada mañana a las 5. Dos vidas que cruzaban sus sombras en los pasillos, pero cuyos corazones latían en frecuencias distintas, uno movido por el aburrimiento y el otro por la esperanza. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La desesperación comenzó a ceder paso a una fría lucidez. Sebastián se obligó a respirar hondo, intentando activar el entrenamiento que su padre le había obligado a tomar en situaciones de crisis. Buscó a tientas el panel de override manual, recordando que cada bóveda de Valenzuela debía tener uno. Estaba detrás de un cuadro, un Rothko original que ahora le parecía una burla abstracta de su situación. Con manos temblorosas, descolgó el lienzo. Detrás encontró un pequeño teclado numérico y una ranura para una tarjeta de acceso de emergencia. El teclado no reaccionaba. El microfallo del servidor central había cortado el suministro eléctrico de bajo voltaje que alimentaba el panel de control primario, y el sistema de respaldo diseñado para fallas de energía externas asumía que la casa estaba apagada, no que la bóveda estaba sellada por dentro. La tarjeta de acceso, ¿dónde estaba? Recordó que su padre guardaba una en la caja fuerte de su despacho. Eso estaba en el otro extremo de la mansión. Inútil. Sintió un nudo de frustración en el estómago. Entonces, un pensamiento fugaz cruzó su mente, tan ridículo que casi lo descartó. La señora Elena. Elena era la empleada doméstica, una mujer que había trabajado para la familia Valenzuela durante más de 15 años. Humilde, de mediana edad, con manos curtidas y un silencio respetuoso que Sebastián solía ignorar. ¿Qué podría hacer ella? Pero recordó algo que su padre le había dicho una vez, a regañadientes, en medio de una discusión sobre la dependencia de los sistemas automatizados. Los mejores sistemas de seguridad tienen un backup humano. Elena tiene acceso a los protocolos de emergencia más antiguos de la casa, los que existían antes de que yo instalara el sistema Gemini, el nombre de su sistema de seguridad de última generación. Sebastián no sabía cómo se comunicaría con ella, pero la idea de que alguien, fuera del frío circuito de la tecnología, supiera que estaba allí, le infundió un pequeño rayo de esperanza. Afuera, en la sala de estar principal, Elena preparaba la cena con la habitual calma monástica. El silencio de la mansión Valenzuela no era inusual, pero esa tarde era diferente, denso, cargado de una quietud artificial. Ella había notado el reinicio del sistema de seguridad por el breve parpadeo de las luces y el zumbido del servidor volviendo a la vida. Su entrenamiento, un legado de años de observar los pequeños fallos y peculiaridades de la casa, la puso en alerta. Ricardo Valenzuela notó una luz roja en el panel de control de seguridad. La bóveda de resguardo estaba cerrada, pero el subsistema de presión indicaba que algo golpeaba desde dentro. Se alarmó, pues la bóveda era la habitación más segura y él no reportaba intrusión. El sensor de temperatura y movimiento confirmaba actividad frenética interna. No pudo anular el cierre, que estaba en bloqueo de emergencia por presión crítica. Sospechó de su hijo, Ricardo Jr., de 5 años, conocido por su curiosidad. Mientras, Elena, la empleada, intentó acceder al sistema sin éxito, ya que requería una clave de nivel 5 o la de emergencia, nivel 3, ambas denegadas. Asumiendo que era Sebastián, el hijo, al parecer hay una inconsistencia en el nombre, o la empleada se confundió, atrapado por un reinicio del sistema.
Elena ignoró los lentos protocolos de emergencia y se dirigió al despacho de Valenzuela. Recordó un viejo manual de la casa que contenía los diagramas y códigos de override mecánicos originales. Tras encontrar el manual en un cajón, buscó el protocolo de desbloqueo de emergencia por fallo eléctrico, que implicaba acceder a la ventilación secundaria, la única conexión no sellada de la bóveda. Ventilación secundaria. Acceso a través del conducto de servicio en el jardín japonés. Requiere la llave de servicio de titanio T43. La llave T43, que había sido descontinuada del uso diario hace años, estaba colgada en un viejo tablero de herramientas en el cuarto de servicio, cubierta por una capa de polvo. Elena corrió, su habitual paso mesurado transformado en una carrera urgente. La vida del hijo del millonario, el joven a quien había visto crecer, dependía ahora de su memoria, su calma y su conocimiento de los viejos secretos de la mansión. La rejilla daba acceso a un laberinto de conductos de ventilación y cableado, el sistema nervioso oculto de la casa. Esperanza forzó la cerradura con la punta de un destornillador viejo, un truco que había aprendido por necesidad en los barrios bajos de su juventud. Al levantar la rejilla, la oleada de aire viciado que salió de allí le recordó el peligro. Se puso de pie y localizó la tubería de mantenimiento que había visto en los planos. Un conducto de metal galvanizado, del tamaño justo para que una persona pequeña pudiera arrastrarse a través de él. Necesitaba dos cosas: algo que le permitiera alcanzar el conducto, que estaba a casi 3 metros de altura, y algo para cortar el acero reforzado de la bóveda una vez que llegara al otro lado. Su mirada se posó en un estante polvoriento donde se apilaban viejos contenedores de pintura y botes de aceite. Encontró una escalera de tijera de aluminio, vieja y chirriante, pero que parecía lo suficientemente estable. El segundo elemento fue más difícil. Un serrucho no serviría contra el acero de grado bancario. Entonces, en el rincón más oscuro, cubierto por una lona de plástico, encontró la herramienta de su salvación. Una cortadora de plasma portátil, una reliquia industrial que el padre de Sebastián había usado en su juventud para sus excéntricos proyectos de bricolaje, antes de volverse un magnate puramente financiero. Estaba pesada, pero era su única opción. Arrastró la escalera hasta el pasillo. «Sebastián, ¿puedes oírme?», preguntó Esperanza, pegando su boca a la ranura de la bóveda. «Apenas, todo está oscuro. Siento mucho frío». La voz del joven era ahora un susurro fantasmal. La temperatura corporal de Sebastián estaba cayendo debido a la hipoxia y el pánico se había transformado en resignación. «Escúchame, estoy por subir al techo. Voy a entrar por un conducto, pero necesito que me des un minuto más, ¿de acuerdo? Concentra toda tu energía en escuchar mi voz. ¿Lo harás por mí?». La voz de Esperanza era un mandato, una tabla de salvación emocional. «Sí, solo no te vayas», respondió Sebastián, aferrándose al sonido como a una manta. Esperanza no esperó más. Levantó la escalera que crujió bajo su peso y el de la cortadora. Al subir, el metal frío le recordó el riesgo de la caída, pero su mente estaba programada para la supervivencia. Era un recuerdo doloroso lo que la impulsaba. Años atrás, cuando Mateo tenía 7 años, Esperanza salvó a su hijo y a otros 2 niños de un incendio en su humilde apartamento, trepando por la fachada. La llamaron heroína, pero ella actuó por instinto maternal. Ahora, con la misma desesperación, se metió en el conducto de mantenimiento. El aire era denso y caliente. Dejó la cortadora de plasma y se deslizó. Tuvo que arrastrarse por el conducto claustrofóbico, empujando la cortadora con los codos. Su uniforme se rasgó y sus manos se hirieron, pero avanzó. Según los planos, el conducto pasaba justo sobre el techo de la bóveda, el refugio de pánico impenetrable de Valenzuela. Ella sabía que ese diseño, ideado por el padre de Sebastián, podía convertirse en una trampa mortal. Finalmente, tras lo que parecieron horas, sintió un cambio en la resonancia. El sonido de su propio arrastre se hizo sordo. Había llegado al tramo final, justo encima de la cámara acorazada. Apuntó la linterna hacia el techo del conducto y encontró lo que buscaba: un punto de inspección sellado, apenas una placa de metal delgada que marcaba el final de la tubería. «Bien, Sebastián, estoy justo encima de ti. Necesito que me guíes un poco. Háblame», ordenó, su voz ahora tensa por el esfuerzo. «Tubería, a la izquierda, cerca de un panel», respondió Sebastián, su voz casi extinta. Esperanza localizó la tubería en cuestión. Sacó la cortadora de plasma. El peso de la herramienta que antes le parecía manejable, ahora era un lastre.
colocó la boquilla contra la placa de inspección del conducto. Tuvo que forzar el encendido. El aparato, sin uso por años, protestó con un chasquido. Luego, con un rugido ensordecedor que resonó en el estrecho conducto, la cortadora de plasma se encendió. Una luz azul brillante inundó el túnel. El metal comenzó a ceder con un olor acre a hierro quemado. Esperanza se concentró en hacer un corte limpio y circular. El calor era sofocante, pero ella siguió el trazo, sus músculos ardiendo, ignorando el peligro de las chispas que rebotaban a centímetros de su rostro. Finalmente, con un golpe sordo, el círculo de metal se desprendió. Ahora había un agujero lo suficientemente grande para que ella pudiera pasar. Abajo, solo había la placa de acero reforzado de la bóveda. Esperanza se asomó por el agujero. Abajo, el techo de la bóveda, frío y de un gris industrial, se veía inmenso. El conducto de ventilación manual que Sebastián había usado para comunicarse estaba a solo 1 metro de distancia. Con un esfuerzo monumental, deslizó la cortadora de plasma por el borde del agujero, dejándola caer suavemente sobre el techo de la bóveda. Luego, tomó una respiración profunda y se dejó caer. Aterrizó con un golpe sordo sobre el metal. Por un instante, el silencio regresó. Se arrastró hasta la rejilla de ventilación. «Sebastián, ya estoy aquí, estoy sobre ti. Te voy a sacar de aquí. Dime, ¿dónde está el panel más delgado?», preguntó ella, con una calma que desmentía la furia de su corazón. Sebastián, cuyo cuerpo temblaba incontrolablemente, solo pudo señalar con un dedo trémulo una junta de metal, un punto ciego que el diseño del búnker había pasado por alto. Esperanza levantó la cortadora de plasma. Era el momento de la verdad, el momento en el que la empleada humilde se convertiría en la única fuerza capaz de doblegar el acero y el destino. Con las manos temblorosas pero decididas, buscó una caja de herramientas que el antiguo conserje había dejado olvidada años atrás. La mayoría de los empleados confiaban ciegamente en la tecnología inteligente de la casa, pero Esperanza, que venía de un lugar donde las máquinas eran un lujo y la fuerza de voluntad una necesidad, sabía que a veces solo el acero manual podía vencer al acero digital. Encontró un destornillador pesado, una llave inglesa y una linterna de mano. No era mucho, pero era todo lo que tenía para enfrentar una fortaleza de millones de dólares. Mientras forcejeaba con la rejilla de ventilación, su mente viajó brevemente a su propia infancia. Recordó a su padre, un minero que le enseñó que el miedo es como el humo. Si te quedas quieto, te asfixia. Si te mueves, puedes encontrar la salida. Esperanza no estaba ayudando a Sebastián solo por deber profesional. Lo hacía porque ella entendía, mejor que nadie en esa casa, lo que significaba estar atrapado por las circunstancias. Para Sebastián era una puerta de titanio. Para ella, durante años, había sido la pobreza y la falta de oportunidades. La diferencia era que ella había aprendido a romper sus cadenas. Finalmente, la rejilla cedió con un chirrido metálico. Un túnel estrecho y oscuro se extendía ante ella. Era el sistema de ventilación secundario, una red de conductos que conectaba las entrañas de la mansión. El espacio era tan reducido que apenas permitía el paso de una persona de su complexión. Esperanza inhaló profundamente, llenando sus pulmones de un aire que Sebastián ya no tenía, y se internó en la oscuridad. El frío del metal contra sus hombros la hizo estremecer, pero la imagen del joven llorando al otro lado de la puerta fue el combustible que encendió su determinación. Ella era la última línea de defensa entre la vida y la tragedia. Se movía con una urgencia silenciosa, arrastrándose sobre codos y rodillas. El polvo fino y el óxido se adherían a su ropa, pero no le importaba. Cada metro recorrido era una pequeña victoria contra el tiempo que se agotaba. Recordó las advertencias del personal de mantenimiento sobre la antigüedad de estos conductos. La estructura era frágil y el riesgo de colapso constante. Sin embargo, en ese momento, el miedo a caer o quedar atrapada era insignificante comparado con la desesperación de Sebastián. La vida de un joven, por arrogante que fuera, valía cualquier sacrificio. Escuchó un sonido amortiguado a lo lejos. ¿Era el viento o la respiración irregular de Sebastián? Aceleró el ritmo. El túnel giró bruscamente hacia la derecha, llevándola directamente sobre la pared exterior de la bóveda. Podía sentir el calor que irradiaba el metal grueso, una señal inequívoca del infierno de dióxido de carbono que se cocinaba dentro. Se detuvo un instante para tocar la pared buscando un punto débil, una señal de la ubicación exacta de la rejilla de ventilación de la habitación. Sus dedos rozaron una serie de remaches, y luego, con la precisión de alguien que ha limpiado esa casa miles de veces, encontró la pequeña placa que cubría el acceso de emergencia. Dentro de la bóveda, Sebastián sentía que las paredes se movían.
El dióxido de carbono empezaba a nublar su juicio, sumiéndolo en una especie de letargo cálido y peligroso. Se había quitado la camisa, buscando desesperadamente el frescor del suelo de piedra, pero el calor era sofocante. «Esperanza, ¿estás ahí?», susurró, pero su propia voz le sonó extraña, como si viniera de muy lejos. No hubo respuesta. El silencio regresó con una fuerza aplastante, recordándole todas las veces que él mismo había guardado silencio frente al sufrimiento de los demás. La falta de oxígeno estaba desmantelando su fachada de superioridad, obligándolo a enfrentar la verdad. No era el heredero invulnerable, era solo un chico asustado, dependiente de la bondad de la mujer que siempre había tratado con desdén. La ironía era un sabor amargo, metálico en su boca reseca. En la penumbra, los recuerdos empezaron a proyectarse en las paredes lisas de la habitación. Recordó la última cena con su padre, Ricardo. No habían hablado de sueños o miedos, sino de márgenes de beneficio y adquisiciones. Sebastián se dio cuenta de que su padre ni siquiera sabía el nombre de su mejor amigo, ni el color favorito de su madre antes de morir. Se dio cuenta de que, a pesar de vivir en una mansión rodeado de gente, siempre había estado en una habitación del pánico, aislado por su propia arrogancia y el muro de cristal que su apellido había construido a su alrededor. Se sintió más solo en ese momento de peligro que nunca. El arrepentimiento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, un deseo desesperado de poder retroceder y ver realmente a Esperanza, a la gente que lo rodeaba, en lugar de mirarlos a través del filtro distorsionado de su riqueza. El suelo frío de piedra era ahora su único consuelo. Mientras tanto, en la oscuridad de los conductos, Esperanza avanzaba a ciegas. El metal crujía bajo su peso, un sonido que en el silencio de la mansión parecía un trueno. Sus manos buscaban desesperadamente las juntas de los tubos, guiada por el instinto y por el débil flujo de aire que indicaba la dirección de la bóveda. De repente su mano tocó algo sólido. Era el filtro principal, bloqueado por una rejilla de seguridad reforzada. Estaba justo encima de la habitación donde Sebastián se asfixiaba. Esperanza se detuvo un momento para recuperar el aliento. El sudor le nublaba la vista y sus músculos gritaban de cansancio. Apoyó la frente contra el conducto caliente y cerró los ojos. Visualizó a su propio hijo esperándola en casa y luego visualizó a Sebastián, solo y asustado. En ese momento, la distinción entre empleada y patrón se disolvió por completo. Solo quedaban dos seres humanos luchando contra la muerte. «No te vas a rendir, Esperanza», se dijo a sí misma en un susurro que era más una orden que un deseo. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a golpear el filtro con la llave inglesa. Cada golpe era un mensaje de esperanza que vibraba a través de la estructura, llegando hasta el oído de Sebastián como el latido de un corazón gigante. El sonido de los golpes sobre su cabeza sacó a Sebastián de su estupor. Levantó la vista con los ojos inyectados en sangre por la presión y la falta de oxígeno. «Esperanza», murmuró, y una lágrima recorrió su mejilla. Era la primera vez que sentía que alguien estaba dispuesto a ensuciarse las manos, a arriesgarse físicamente, solo por salvarlo a él. No por su dinero, no por su apellido, sino por su vida. Esa comprensión fue un pico emocional que le devolvió una chispa de energía. Se arrastró hasta debajo de la rejilla superior, tratando de estirar los brazos, aunque sabía que el techo estaba fuera de su alcance. «Sebastián, estoy arriba». La voz de Esperanza llegó filtrada, distorsionada por el metal, pero cargada de una urgencia eléctrica. «Tengo que romper el sello manual. Va a caer polvo y escombros. Cúbrete la cara». El joven obedeció, envolviendo su cabeza con su chaqueta de seda, un trozo de tela que costaba más que el salario de un año de Esperanza y que ahora solo servía como un humilde trapo de protección. Arriba, Esperanza golpeaba con una fuerza que no sabía que poseía. Sus nudillos sangraban, la piel desgarrada por los bordes afilados del metal, pero no sentía dolor. Solo sentía la responsabilidad de no dejar que esa luz se apagara. El clímax de la tensión llegó cuando una de las bisagras de la rejilla cedió. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgió. El sistema de seguridad secundario había activado un sello de vacío parcial al detectar una manipulación externa. Un silbido agudo llenó la habitación. El aire estaba siendo succionado hacia afuera en lugar de entrar. Sebastián comenzó a jadear, sus pulmones luchando por capturar las últimas moléculas de oxígeno. «No puedo. Esperanza. No puedo», gritó él, cayendo de rodillas. El pánico se volvió absoluto. «Esperanza.
Escuchando la agonía del joven, tomó una decisión desesperada. Sabía que si no bloqueaba el sensor de presión con algo sólido, el vacío mataría a Sebastián antes de que ella pudiera abrir la brecha. Sin herramientas adecuadas para esa tarea, utilizó lo único que tenía a mano, su propio cuerpo. Se presionó contra la abertura del conducto de succión para bloquear el flujo con su hombro y su espalda, sintiendo la presión brutal tirando de su piel. El dolor fue cegador, un fuego que recorrió su columna vertebral, pero el silbido se detuvo. Por unos segundos, el aire dentro de la bóveda se estabilizó. Con la mano libre dio un último golpe desesperado al perno central. La rejilla finalmente se desprendió, cayendo pesadamente al suelo de la habitación de seguridad. Un chorro de aire fresco, puro y bendito, inundó el espacio. El aire fresco entró en la bóveda como una bendición violenta, golpeando el rostro de Sebastián con la fuerza de una resurrección. Él tosió, sus pulmones espasmódicos absorbiendo el oxígeno con avidez, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente sobre el suelo frío. Arriba, en la oscuridad del conducto, el silencio de Esperanza era preocupante. El esfuerzo de bloquear la succión y golpear el perno había cobrado su precio. Su hombro palpitaba con un dolor agudo, caliente, como si le hubieran clavado un clavo al rojo vivo. La mujer se dejó caer contra la pared curva del tubo, mordiéndose el labio para no gritar, permitiendo que las lágrimas de dolor se mezclaran con el polvo y la grasa que cubrían su rostro. Esperanza. La voz de Sebastián subió por el agujero, débil pero viva. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Hubo una pausa, un momento suspendido en el tiempo donde la jerarquía social se invirtió por completo. El millonario era el mendigo y la empleada era la proveedora de vida. «Estoy aquí, muchacho, estoy aquí», respondió ella, con la voz ronca. «Solo necesito un minuto. Mi hombro, creo que me lastimé un poco». No le dijo que sentía que se le había dislocado, ni que la piel de su espalda estaba en carne viva por la fricción contra el metal rugoso. No era el momento para quejarse. Sebastián se sentó justo debajo de la abertura, mirando hacia la oscuridad de donde venía su salvación. «¿Por qué?», preguntó, con una honestidad que le desgarraba la garganta. «¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera sé tu apellido. Mi padre ni siquiera te paga bien. Podrías haberte ido, haber dicho que no escuchaste nada». Esperanza cerró los ojos en la oscuridad y su mente viajó atrás en el tiempo, a un pueblo olvidado entre montañas grises, lejos del mármol y el oro. «Mi apellido es Ramírez, Sebastián, y no lo hago por tu dinero», comenzó ella, su voz resonando en el metal como una confesión sagrada. «Hace 20 años, en mi pueblo, hubo un derrumbe. Yo tenía la edad que tú tienes ahora. Mi hermano pequeño quedó atrapado bajo los escombros de nuestra casa. Yo estuve afuera, gritando, arañando la tierra con las uñas hasta que mis dedos sangraron. Había gente mirando, gente con herramientas, gente con poder, pero nadie se movió. Dijeron que era demasiado peligroso, que ya no había esperanza». Esperanza hizo una pausa, tragando el nudo que se le formaba en la garganta al revivir el trauma. Sebastián escuchaba abajo, paralizado, imaginando a esa mujer fuerte siendo una joven impotente. «Lo escuché llamarme durante horas, Sebastián. Lo escuché hasta que su voz se apagó. Ese día, frente a la tumba de mi hermano, juré que nunca, jamás, dejaría a alguien atrapado en la oscuridad si yo tenía un aliento de vida para evitarlo. No importa quién seas, no importa si eres el hijo del dueño del mundo o un mendigo. Nadie merece morir solo esperando que alguien le tienda la mano». Las palabras cayeron sobre Sebastián con más peso que las toneladas de acero de la puerta. Lloró en silencio, no por miedo, sino por vergüenza. Comprendió que la verdadera nobleza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el corazón herido de la mujer que estaba sangrando en un tubo de ventilación sobre su cabeza. La conexión entre ambos se selló en ese instante. Ya no eran extraños, eran compañeros de trinchera en una guerra contra la indiferencia. A miles de kilómetros de distancia, en una suite presidencial de un hotel en Zúrich que costaba por noche lo que Esperanza ganaba en 5 años, Ricardo Valenzuela ajustaba el nudo de su corbata de seda frente a un espejo de borde dorado. El mundo exterior era un escenario que él controlaba con llamadas telefónicas y firmas digitales. Su teléfono, un dispositivo encriptado de última generación, vibró sobre la mesa de caoba. La pantalla se iluminó con una alerta roja. «Fallo crítico en sistema perimetral, zona norte». Debajo, una serie de llamadas perdidas de la línea interna de la casa, llamadas que el sistema había intentado redirigir antes del colapso total.
Ricardo miró el teléfono con una mezcla de fastidio y desdén. Para él, la tecnología era una herramienta que debía funcionar sin molestar, como un buen sirviente. Otra vez esos sensores defectuosos, murmuró para sí mismo. Recordó que la semana anterior el sistema de riego había saltado por error. Asumió, con la arrogancia del que cree que las tragedias solo le ocurren a la gente pobre, que se trataba de otro error técnico. Deslizó el dedo sobre la pantalla y borró la notificación. No tenía tiempo para lidiar con el mantenimiento de una casa que apenas visitaba. Tenía una fusión bancaria que cerrar en 20 minutos. En la mansión, dentro de la bóveda, Sebastián miraba su propio teléfono, que milagrosamente había captado una barra de señal gracias a la apertura del conducto de ventilación. Con dedos temblorosos marcó el número privado de su padre. «Vamos, papá, contesta. Por favor, contesta», susurró, aferrándose al aparato como a un rosario. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. En Zúrich, Ricardo vio el nombre de su hijo en la pantalla. Sebastián. Frunció el ceño. «¿Qué querrá ahora? Seguro dinero para otro coche o alguna estupidez», pensó. Pulsó el botón de rechazar llamada y envió un mensaje automático. «Estoy en una reunión importante. Hablamos luego». En la oscuridad de la bóveda, el sonido del rechazo fue como un disparo. Sebastián leyó el mensaje en la pantalla iluminada. «Estoy en una reunión importante». Las letras brillaban con una crueldad fría. Se le cayó el teléfono de las manos golpeando el suelo de piedra. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal. Para su padre, una reunión de negocios era más importante que escuchar la voz de su hijo. Sebastián se abrazó las rodillas y soltó una carcajada amarga, seca, que rozaba la locura. «No va a venir», dijo en voz alta, mirando hacia la rejilla abierta. «Esperanza. Él no va a venir. Me rechazó la llamada. Cree que quiero dinero. Cree que soy una molestia. Arriba». Esperanza escuchó el dolor en la voz del joven y sintió una furia que no conocía. Una rabia caliente contra el hombre que podía comprar países enteros pero no tenía un minuto para su propia sangre. «Entonces no lo necesitamos», dijo ella con una firmeza feroz, ignorando el dolor punzante en su hombro. «Escúchame bien, Sebastián Valenzuela. Tu padre te dio la vida pero no es dueño de tu destino. Tú y yo vamos a salir de esta. Olvida el teléfono, olvida a Suiza, mírame a mí. Bueno, escucha mi voz. Nosotros somos tu equipo ahora». La traición del padre fue el punto de quiebre. Sebastián dejó de ser el niño que esperaba ser rescatado y comenzó a sentir el nacimiento de algo nuevo en su interior. La necesidad de sobrevivir por sí mismo, guiado por la única persona que realmente le importaba en ese momento. El aire entraba, sí, pero la situación seguía siendo crítica. Esperanza sabía que la ventilación era solo un parche temporal. El sistema de la bóveda, al detectar la intrusión por el conducto y el fallo de presión, había entrado en una fase de bloqueo agresivo. Una luz roja comenzó a girar dentro de la habitación de Sebastián y una voz sintética anunció: «Protocolo de contención nivel 5 activado, sellado hermético en 30 minutos, inyección de gas somnífero preparada para neutralización de amenaza». El sistema creía que Sebastián era un ladrón atrapado y se preparaba para dormirlo. O algo peor, si el gas desplazaba el poco oxígeno que quedaba. «Esperanza, la máquina dice algo sobre gas», dijo Sebastián, el pánico regresando a su voz, pero esta vez mezclado con una determinación fría. «Tengo 30 minutos», Esperanza maldijo en voz baja. 30 minutos. No había tiempo para esperar a los bomberos, incluso si pudiera llamarlos. Tenía que matar el cerebro de la casa, tenía que apagar el sistema central. Pero el servidor principal estaba en el sótano, en una sala refrigerada a la que solo tenía acceso el personal de seguridad de alto nivel. Entrar allí sin autorización era causa de despido inmediato y, probablemente, de una demanda que la llevaría a la cárcel. Pero al escuchar la cuenta regresiva en la voz del joven, la imagen de la cárcel le pareció un paraíso comparado con la imagen de Sebastián muerto. «Voy a bajar al núcleo, Sebastián. Voy a desconectar todo», gritó ella desde el conducto, comenzando a arrastrarse hacia atrás, gimiendo de dolor con cada movimiento de su hombro lesionado. «No, Esperanza. Es peligroso. Hay sistemas de alto voltaje. Si tocas lo que no es, te vas a electrocutar», gritó él, recordando las advertencias de los ingenieros cuando instalaron el sistema. «Mejor electrocutada que viviendo con tu muerte en mi conciencia», replicó ella, saliendo del conducto y cayendo pesadamente al suelo del cuarto de mantenimiento. Se puso de pie, tambaleándose. Su uniforme gris estaba manchado de sangre y óxido.
Parecía una guerrera salida de una batalla, no una empleada doméstica. Corrió hacia las escaleras del sótano. La puerta de la sala de servidores estaba cerrada, por supuesto. Tenía un lector de huellas digitales. Esperanza miró a su alrededor, desesperada. Vio un extintor de incendios colgado en la pared. Lo descolgó, sintiendo el peso del metal rojo en sus manos lastimadas. «Perdóname, Dios mío, por lo que voy a destruir», susurró. Y con un grito gutural, descargó el extintor contra el lector de huellas y la cerradura electrónica. 1, 2, 3 veces. El plástico saltó en pedazos, los circuitos chisporrotearon, pero la puerta no cedió. La alarma general de la casa comenzó a sonar, una sirena ensordecedora que llenó cada rincón de la mansión. Esperanza sabía que esto alertaría a la policía, pero tardarían demasiado en llegar a una propiedad tan aislada. Tenía que entrar. Retrocedió unos pasos y se lanzó con el hombro sano contra la puerta dañada. El dolor fue intenso, pero la adrenalina era más fuerte. La puerta crujió. Un segundo embate. Nada. Pensó en su hermano bajo la tierra. Pensó en Sebastián bajo el metal. «¡Abre!», gritó, canalizando 20 años de frustración, de silencio y de fuerza contenida en un último golpe brutal. La cerradura, debilitada por los golpes del extintor, cedió. Esperanza cayó dentro de la sala de servidores, un cuarto helado lleno de luces azules parpadeantes y el zumbido de 1000 discos duros. Estaba en el cerebro de la bestia. Ahora tenía que encontrar la manera de lobotomizarla sin matarse en el intento. Frente a ella, un panel de cables gruesos como serpientes negras zumbaba con electricidad de alta tensión. Uno de esos cables controlaba la bóveda. Cortar el equivocado podría freír el sistema de soporte vital de Sebastián, o detener su propio corazón. La sala de servidores era un mausoleo de tecnología fría, un espacio diseñado para procesar datos, no para albergar la compasión humana. El zumbido constante de los ventiladores creaba una sinfonía monótona que crispaba los nervios de Esperanza. Ella estaba allí, de pie frente al panel de control central, con el extintor aún en sus manos temblorosas y el hombro ardiendo en un dolor que se negaba a ser ignorado. Las luces LED de los servidores parpadeaban en azul y verde, como ojos mecánicos que la observaban con indiferencia. Ante ella, una maraña de cables de colores se entrelazaba en una arquitectura incomprensible. ¿Cuál de ellos era el cordón umbilical que alimentaba la trampa de Sebastián? «Respira, Esperanza. No te dejes cegar por el miedo», se dijo a sí misma, cerrando los ojos por un segundo. En ese momento de respiración forzada, visualizó el mapa que había visto una vez en la oficina de mantenimiento. Recordó los diagramas, los códigos de colores que el ingeniero había mencionado con desdén mientras ella limpiaba el piso. El rojo es para el fuego, el negro es para la red, y el amarillo es para los sistemas de contención. Su mirada se clavó en un manojo de cables amarillos gruesos que se dirigían hacia el transformador de alta tensión. Pero había un problema. Estaban protegidos por una cubierta de policarbonato reforzado, diseñada para evitar sabotajes. El tiempo en la pantalla de emergencia mostraba que quedaban 20 minutos. El sistema de gas estaba en fase de presurización. Esperanza sabía que no podía simplemente tirar de los cables. La descarga eléctrica la mataría en el acto, o provocaría un incendio que consumiría el oxígeno de toda el ala norte, matando a Sebastián aún más rápido. Necesitaba precisión, no solo fuerza. Con el destornillador y la llave inglesa, comenzó a desmontar la placa protectora. Cada tornillo era una batalla contra el tiempo. El sudor le caía por el cuello, mezclándose con la sangre de su hombro, creando un rastro de sacrificio sobre el suelo impoluto del sótano. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de enviarle imágenes de su hijo, recordándole por quién debía seguir adelante, por quién debía ser valiente. «Sebastián, ¿puedes oírme?», gritó hacia el intercomunicador de la pared, que chisporroteaba con interferencia. «Estoy en los servidores, no te duermas. Si sientes un olor dulce, tápate la nariz con la camisa mojada. Hazlo ahora». No recibió respuesta inmediata, solo el eco de su propia voz en la sala fría. La soledad de la lucha empezó a pesarle más que el cansancio físico. Se sentía como una hormiga tratando de detener una locomotora, pero sus manos no se detenían. La fuerza de los que no tienen nada más que su integridad se manifestaba en cada giro del destornillador. Estaba a punto de exponer el núcleo del sistema, el punto donde el hombre y la máquina tendrían su duelo final. Dentro de la bóveda, el aire había empezado a cambiar. Un sutil aroma a almendras amargas,
El precursor del gas somnífero comenzó a filtrarse por las rejillas superiores. Sebastián, siguiendo las instrucciones de Esperanza, había vertido el resto de su botella de agua mineral sobre su camisa de seda y la había enrollado alrededor de su rostro. Sus ojos, antes llenos de una soberbia vacía, ahora estaban dilatados por la comprensión de la mortalidad. Se sentó en el rincón más alejado de las rejillas, sintiendo que sus extremidades se volvían pesadas. La muerte no se sentía como un final violento, sino como un sueño profundo del que no quería ser parte. «Esperanza, si no salgo de aquí», comenzó a decir Sebastián, su voz resonando en el búnker con una claridad desgarradora. Sabía que ella probablemente no podía oírlo con claridad, pero necesitaba soltar el peso que llevaba en el alma. «Quiero que sepas que eres la primera persona que realmente me ha visto. No a mi dinero, no al hijo de Ricardo Valenzuela, sino a mí. Toda mi vida he estado rodeado de gente que me sonreía para obtener algo. Mi padre me dio todo lo que se puede comprar, pero nunca me enseñó cómo ser una persona. He sido un cobarde, Esperanza. He sido un ciego». Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes contra la tela mojada. Sebastián recordó todas las veces que pasó por el lado de Esperanza sin siquiera mirarla, tratándola como si fuera parte del paisaje. El arrepentimiento era una llama que le quemaba más que la falta de aire. «Si salgo de aquí, te juro que todo va a cambiar. No voy a permitir que vuelvas a pasar hambre, ni que tu hijo tenga que trabajar como tú has tenido que hacerlo. No es una promesa de dinero, es una promesa de vida». En la penumbra, Sebastián visualizó una vida distinta, una donde la mesa estuviera llena de gente que se amara, donde el valor de un hombre se midiera por su capacidad de servir a los demás. El gas empezó a silbar con más fuerza. Sebastián sintió un mareo súbito. Sus pensamientos comenzaron a fragmentarse. «Esperanza, dile a mi padre que la reunión de Suiza no valía mi vida. Dile que lo siento». El joven se deslizó por la pared hasta quedar tumbado en el suelo. El sueño inducido era tentador, una salida fácil al miedo, pero se obligó a mantener un dedo moviéndose, un pequeño gesto de resistencia contra el olvido. En ese momento, en la oscuridad de su encierro, el heredero de los Valenzuela era más noble que cualquier rey, porque finalmente había entendido que el amor y el sacrificio eran las únicas monedas que tenían valor en el umbral de la muerte. En el sótano, Esperanza finalmente logró retirar la placa de policarbonato. Los cables amarillos estaban expuestos. Eran 3. Uno alimentaba los cierres, otro el gas y el tercero la iluminación de emergencia. Si cortaba el equivocado en el orden incorrecto, la bóveda se sellaría para siempre bajo un protocolo de intrusión confirmada. Esperanza tomó las pinzas de corte industrial, sus manos temblando tanto que apenas podía sujetarlas. «Por favor, Dios, guíame», susurró, su voz rompiéndose en el aire gélido. Justo cuando estaba a punto de realizar el corte, un estruendo sacudió la habitación. El sistema de respaldo de energía, una serie de baterías gigantes en el cuarto contiguo, se activó tras detectar el sabotaje. Un arco eléctrico saltó desde el panel, iluminando la sala con un azul cegador. El impacto lanzó a Esperanza hacia atrás, golpeándola contra una de las estanterías de metal. El mundo se volvió blanco por un segundo. El olor a ozono y carne quemada llenó el ambiente. Esperanza yacía en el suelo, aturdida, con el brazo derecho entumecido por la descarga. A través de la neblina del dolor, vio que el cronómetro en la pantalla había saltado de 10 minutos a solo 3. El sistema de seguridad había interpretado el arco eléctrico como un intento de destrucción total y había acelerado el proceso de contención. El gas somnífero en la bóveda de Sebastián estaba siendo inyectado ahora a máxima presión. «No», gritó Esperanza, tratando de levantarse, pero sus piernas no respondían adecuadamente. Se arrastró por el suelo, usando su brazo sano, dejando un rastro de desesperación sobre el piso gris. Las pinzas estaban a 2 metros de distancia, brillando bajo la luz intermitente de la alarma. Cada centímetro era una agonía. Su hombro dislocado, su brazo quemado por la electricidad, su mente gritando que se rindiera. Pero entonces escuchó el sonido de la sirena de la mansión, una sirena que parecía el llanto de un niño. Pensó en Sebastián, solo en la oscuridad, perdiendo la conciencia. Pensó en que él la había llamado por su nombre, que la había reconocido como humana. Con un último esfuerzo sobrehumano, Esperanza alcanzó las pinzas.
se incorporó lo suficiente para alcanzar los cables amarillos. Sin tiempo para dudar, sabiendo que podía ser su último acto en la Tierra, cerró los ojos y apretó las pinzas sobre el cable central. Una chispa brotó, el metal de las pinzas se calentó hasta casi quemarle la palma, pero no soltó. Un clic seco resonó en el sótano, seguido de un silencio repentino que fue más aterrador que cualquier alarma. Las luces de la sala de servidores se apagaron. Todo quedó en una oscuridad absoluta. ¿Había salvado a Sebastián o acababa de sellar su tumba definitiva? Dale like, suscríbete y comparte. El silencio que siguió al corte del cable no fue un alivio, sino una amenaza. En la oscuridad total del sótano, Esperanza solo podía escuchar su propia respiración agitada y el goteo rítmico de algo, quizás agua, quizás su propia sangre, sobre el suelo de cemento. El dolor en su hombro y su brazo quemado se expandía como una marea de fuego, tratando de arrastrarla hacia la inconsciencia, pero ella sabía que no podía permitirse el lujo de desmayarse. Si el sistema se había apagado por completo, los cierres magnéticos de la mansión deberían haberse liberado por el protocolo de fallo seguro, pero las puertas blindadas, como la de la bóveda, requerían un último impulso manual o una liberación mecánica desde el exterior. Esperanza se obligó a ponerse de pie, usando la pared de los servidores como apoyo. Cada movimiento era una puñalada en su costado, pero su mente estaba fija en una sola imagen, el rostro de Sebastián perdiendo el color bajo el gas. Encontró la linterna en el suelo, su haz de luz temblando en su mano izquierda. Salió de la sala de servidores, dejando atrás el cerebro muerto de la casa. El ascenso por las escaleras fue un calvario. Cada escalón representaba un triunfo de la voluntad sobre el cuerpo. Sus pulmones ardían por el esfuerzo y el humo del cortocircuito, pero ella seguía adelante, murmurando oraciones que eran más bien susurros de guerra. Al llegar al pasillo norte, la escena era dantesca. Las luces de emergencia parpadeaban con una agonía roja. El pasillo estaba desierto. El resto del personal de seguridad había huido hacia el exterior al sonar la alarma de incendio, asumiendo que el ala norte estaba perdida. Esperanza llegó frente a la enorme puerta de la bóveda. El gas ya no silbaba. El silencio era absoluto. «Sebastián», susurró, golpeando el metal con su mano sana. No hubo respuesta. El pánico, ese que había mantenido a raya con pura disciplina, empezó a desbordarse. «Sebastián, mírame. No te vayas ahora». Ubicó la palanca de liberación mecánica, oculta tras un panel de acero. Era una pieza pesada, diseñada para ser operada por 2 hombres adultos en caso de emergencia. Esperanza la sujetó con su mano izquierda, mientras su brazo derecho colgaba inútil a su costado. Tiró con todas sus fuerzas, pero la palanca no cedió. La resistencia del sistema hidráulico era inmensa. En ese momento, Esperanza cerró los ojos y visualizó a su hermano pequeño bajo los escombros de su infancia. Visualizó a su hijo esperando en la puerta de su humilde casa. Entendió que su vida entera la había preparado para este momento, para ser la fuerza que se opone a la tragedia. Apoyó su hombro lesionado contra el muro para ganar palancaje, ignorando el grito de dolor que desgarró su garganta, y puso todo el peso de su existencia en ese movimiento. El metal crujió. Un sonido de succión hidráulica resonó en el pasillo. La puerta, la inexpugnable puerta de los Valenzuela, comenzó a retroceder milímetro a milímetro. Mientras Esperanza luchaba con el metal, el rugido de un motor de alta gama rompió la quietud del jardín exterior. Un coche deportivo frenó en seco frente a la entrada principal, levantando una nube de grava. Ricardo Valenzuela bajó del vehículo, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo que nunca antes había sentido. Había recibido una llamada final de la Central de Seguridad Nacional avisando que la mansión estaba en apagón total con riesgo de pérdida de vida. La reunión en Zúrich ya no importaba. El imperio que había construido no significaba nada si no tenía un heredero a quien entregárselo. Entró en la casa, encontrándose con la oscuridad y el caos de los sistemas fallidos. Corrió hacia el ala norte, gritando el nombre de su hijo, su voz resonando con una autoridad que ahora sonaba hueca y desesperada. Al doblar la esquina del pasillo, se detuvo en seco. La imagen que vio lo perseguiría por el resto de sus días. Allí, frente a la bóveda blindada, estaba Esperanza. Su empleada, la mujer a la que apenas le dedicaba un gesto de cabeza por las mañanas,
estaba bañada en sudor y sangre, con el uniforme desgarrado y los ojos encendidos con una determinación divina. Ella estaba operando la palanca manual que él mismo pensó que era imposible de mover para una sola persona. «¿Qué has hecho?», gritó Ricardo, su primer instinto siendo la acusación, el mecanismo de defensa de un hombre que no sabe cómo manejar la culpa. Esperanza ni siquiera lo miró. Sus dientes estaban apretados, el esfuerzo físico era tan extremo que sus venas se marcaban en su cuello. «Ayúdeme», rugió ella, y la fuerza de su mando fue tal que el magnate, el hombre que daba órdenes a miles, obedeció sin pensar. Ricardo se lanzó sobre la palanca junto a ella, uniendo sus manos finas de oficina a las manos callosas y ensangrentadas de la mujer. Juntos, el millonario y la empleada empujaron contra la resistencia del acero. En ese momento, no había clases sociales, no había cuentas bancarias, no había títulos. Solo eran dos seres humanos luchando contra una tumba de lujo. «Él está adentro. El gas. Tenemos que sacarlo», alcanzó a decir Esperanza entre jadeos. Ricardo sintió un frío glacial en el estómago al comprender que su negligencia, su rechazo a la llamada de su hijo, casi lo había matado. El peso de su propia arrogancia era lo que realmente estaba bloqueando esa puerta. Con un último empujón coordinado, la palanca llegó al final de su recorrido y el mecanismo de cierre se liberó con un estruendo metálico que pareció un suspiro de alivio de la propia casa. La pesada puerta de titanio se deslizó hacia un lado con una lentitud agónica. Una nube de gas residual con ese olor dulce y mortal escapó del interior. Ricardo intentó entrar de inmediato, pero Esperanza lo detuvo con un brazo, sabiendo que el gas aún era denso. Esperaron 5 segundos que parecieron siglos hasta que el aire del pasillo ventiló la entrada. Entonces, la linterna de Esperanza iluminó el interior de la bóveda. Allí, en el centro de la opulencia ahora oscura, yacía Sebastián. Estaba inmóvil, con la camisa de seda mojada rodeando su rostro y los ojos cerrados en una paz aterradora. Ricardo se desplomó a su lado, tomando el cuerpo de su hijo entre sus brazos. «Sebastián, hijo, mírame. Perdóname, por favor, mírame», gritaba el hombre sacudiéndolo con una desesperación que rompía cualquier máscara de frialdad. Pero el joven no respondía. Su piel estaba fría y sus labios tenían un tinte azulado. Esperanza se arrodilló al otro lado, ignorando su propio dolor, y puso 2 dedos en el cuello de Sebastián. Buscó un pulso, una señal, un hilo que lo conectara todavía con este mundo. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirse. «Tiene pulso, pero es muy débil», susurró Esperanza. Sin dudarlo, comenzó a realizar maniobras de reanimación. Cada compresión sobre el pecho de Sebastián era un eco de los golpes que ella había dado en los conductos de ventilación. Ricardo miraba paralizado, viendo cómo la mujer que él consideraba invisible le devolvía la vida a lo que él más amaba. «Respira, Sebastián, no te atrevas a rendirte ahora», ordenaba Esperanza, su voz infundiendo una energía que parecía trascender lo físico. De repente, un jadeo violento rompió el silencio. Sebastián se arqueó, sus pulmones succionando el aire fresco con una fuerza desesperada. Abrió los ojos, desenfocados y llenos de lágrimas, y lo primero que vio no fue el rostro de su padre, ni las paredes de su fortaleza, sino los ojos de Esperanza, nublados por el cansancio pero brillantes de triunfo. El joven extendió una mano temblorosa y apretó la de la empleada. «Viniste», alcanzó a decir en un susurro quebrado. «Me prometiste que no me dejarías solo, y viniste». Ricardo, a su lado, sollozó abiertamente, abrazando a su hijo, pero Sebastián no apartaba la mirada de Esperanza. En ese pequeño cuarto de metal, el orden del mundo se había invertido para siempre. El hijo del millonario había nacido de nuevo, y su madre espiritual era la mujer que el mundo solía ignorar. La mañana siguiente al incidente, la mansión Valenzuela no recuperó su brillo habitual. Un equipo de técnicos trabajaba en silencio reparando los daños en el ala norte, pero el ambiente estaba cargado de una pesadez que ningún producto de limpieza podía eliminar. Ricardo Valenzuela, sentado tras su escritorio de roble, observaba a Esperanza. Ella estaba de pie frente a él, con el brazo en cabestrillo y un vendaje que asomaba por el cuello de su uniforme, que ahora estaba limpio pero visiblemente desgastado. El magnate abrió un cajón y sacó un talonario de cheques. Con un movimiento mecánico, escribió una cifra que para cualquier persona común significaría la jubilación inmediata, una vida de lujo sin volver a mover un dedo. «Esperanza, lo que hiciste anoche».
No tengo palabras para agradecerlo, comenzó Ricardo, aunque su voz recuperaba ese tono transaccional que era su zona de confort. Sebastián está fuera de peligro gracias a tu valentía, pero ambos sabemos que esto ha sido un caos administrativo. Habrá investigaciones, preguntas de la aseguradora y de la prensa. Quiero que te tomes un tiempo libre, un tiempo muy largo. Este cheque cubrirá no solo tus gastos médicos, sino los de tu familia por el resto de sus vidas. Lo único que te pido es que firmes este acuerdo de confidencialidad. Lo que pasó en esa bóveda, el fallo del sistema, las llamadas, eso debe quedar entre nosotros. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián era más pesado que el lingote de oro más grande. Ricardo Valenzuela, el hombre que movía los hilos de media docena de corporaciones transnacionales, se tambaleó y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Era la primera vez en 25 años que veía a su hijo como un igual, o peor, como un juez. No era la reprimenda de un empleado despedido, sino la condena moral de su propia sangre. «No puedes irte, Sebastián. Esto es una locura, una rabieta», articuló Ricardo, su voz habitual de mando ahora teñida de pánico. «Tienes una junta directiva la próxima semana, tu futuro, todo está aquí». Sebastián cerró el cierre de su mochila, el sonido metálico resonando en la inmensa habitación. «Mi futuro ya no es tu agenda, papá. Y todo aquí es un mausoleo de lujo donde la única conexión humana se mide en salarios. ¿Sabes lo que me dolió más en esa bóveda? No fue el humo, fue la imagen de ti, en una videoconferencia, decidiendo que yo era una interrupción». Se acercó a una de las estanterías, no a la de los libros de contabilidad, sino a la que guardaba las pocas fotos familiares. Tomó una, en la que aparecía él, de niño, montado en los hombros de su madre, en un día de campo que apenas recordaba. Mamá siempre decía que la riqueza de un hombre se mide por las personas que lloran cuando se va. Tú tendrás a miles de accionistas. Yo quiero tener al menos a una persona que le importe si respiro o no. Y esa persona, por desgracia para ti, es la misma que acabas de echar. Ricardo sintió que las rodillas le flaqueaban. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y beneficios, no podía procesar esta pérdida. No era solo su hijo, era el heredero, el futuro de la dinastía. «Está bien, Sebastián, no te vayas. Arreglaré esto. Llamaré a Esperanza, le triplicaré la oferta. Le compraré una casa, le pondré a su hijo en el mejor colegio. Lo que sea necesario. Pero quédate». Sebastián sonrió, pero su sonrisa era fría y decepcionada. «¿Ves, papá? Todavía no entiendes nada. No se trata de un precio, se trata de respeto. Si de verdad quisieras compensarla, irías tú mismo a su encuentro, te disculparías por haber intentado comprar su silencio y le darías las gracias por salvar a tu único hijo. Harías lo correcto, no lo más rentable». Salió de la habitación principal, sin mirar atrás. Ricardo el millonario se quedó allí, sosteniendo la pequeña foto polvorienta. Por primera vez en mucho tiempo, su inmensa riqueza se sentía como una prisión. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de la mansión Valenzuela, Esperanza caminaba por las calles polvorientas de su barrio. Llevaba su uniforme de empleada en una bolsa de tela barata. Aunque el calor era sofocante, sentía un alivio gélido. Había renunciado a una fortuna que podría haber resuelto su vida y la de su hijo. Pero había recuperado algo invaluable, su propia narrativa. No era la sirvienta a la que se le pagaba el silencio, era la heroína que eligió la dignidad. Llegó a su casa. El techo seguía goteando en la cocina y el olor a humedad era persistente. Su hijo, Mateo, de 10 años, estaba sentado en la pequeña mesa de plástico, luchando con sus deberes de matemáticas. «Mamá», exclamó el niño, levantándose de un salto. Corrió a abrazarla, sintiendo el aroma familiar de jabón y esfuerzo. «¿Ya no vas a volver a esa casa grande?» Esperanza lo besó en el pelo. «No, mi amor, mamá ya no trabaja allí». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Mateo, sus ojos grandes y asustados. «¿Cómo vamos a pagar el doctor de la abuela?». Esperanza se sentó a su lado, sintiendo el peso de la realidad, pero por primera vez, sin el peso de la humillación. Sacó de su bolsillo el trozo de cheque roto y se lo mostró. «Mira, hijo, esto es un papel. Mucho, mucho dinero. Pero si lo hubiéramos aceptado, hubiéramos comprado una mentira. Hubiéramos vendido el valor de un acto de amor. Y eso, mi vida, es mucho más caro que cualquier cheque». Mateo miró el papel roto y luego a su madre. «Tú hiciste lo que era correcto, ¿verdad, mami?». «Siempre, mi amor. Siempre haremos lo correcto, aunque nos cueste caro».
En ese instante se oyó un golpe tentativo en la vieja puerta de madera. Esperanza frunció el ceño. No esperaba visitas. Cuando abrió, se encontró con una figura que la dejó sin aliento. No era Ricardo Valenzuela, el empresario arrogante, sino su hijo, Sebastián. Estaba de pie en el umbral, con una mochila en el hombro, vestido con ropa que parecía demasiado simple para él, con el rostro marcado por la ansiedad y algo que Esperanza no se atrevía a nombrar: humildad. «Señora Esperanza», comenzó Sebastián con la voz extrañamente ronca, «sé que mi padre le ha hecho daño, sé que la ofendió con ese cheque, pero yo no he venido a pagar nada, ni a pedirle que vuelva. He venido a disculparme por lo que mi familia le ha hecho y, sobre todo, a darle las gracias por salvarme la vida». Se arrodilló torpemente en el escalón de cemento, un gesto que en un Valenzuela era casi impensable. «Me dijiste una vez que lo que te daba miedo de esa mansión era el frío de sus paredes. Tenías razón, yo me he ido. He dejado la herencia, el nombre y todo lo que mi padre llama importante», continuó. Hizo una pausa, mirando a Mateo, que se aferraba a la falda de su madre con curiosidad. «No tengo un plan, solo sé que quiero aprender a vivir en un mundo donde el aire no huela a dinero y a desprecio. No te pido nada, Esperanza, solo, ¿sabes dónde podría encontrar un lugar para empezar de nuevo? Algo que no esté construido sobre las mentiras de mi padre». Esperanza miró al millonario arrodillado, al hombre que había sido un mueble en su propia casa. No era el arrogante Sebastián de antes. Era un náufrago buscando tierra firme. Por primera vez, no vio al hijo del millonario, sino al hombre salvado por su acto de bondad. «Levántese, joven Valenzuela», dijo ella, extendiéndole una mano que había estado en el conducto de ventilación, sucia y herida. En este barrio, todos empezamos de nuevo todos los días, y la riqueza más grande siempre ha sido la mano que te ayuda a levantar. Bienvenido a la realidad. No tengo un lugar, pero mi vecino busca ayuda para pintar su taller. Pagan poco, pero enseñan a trabajar con dignidad». Sebastián se levantó tomando su mano. Era una promesa silenciosa. Había elegido su propia conciencia por encima de su fortuna, y ese día, en el umbral de una casa con goteras, el heredero de un imperio comenzó su nueva vida como un simple hombre. Sebastián salió de la mansión antes de que su padre pudiera procesar lo ocurrido. Manejó hacia la zona humilde de la ciudad, un lugar que solo conocía por haber pasado rápidamente en su coche deportivo con las ventanas cerradas. Tras preguntar en varias esquinas, llegó a la pequeña casa de Esperanza. Era una construcción sencilla, de paredes pintadas con esfuerzo y un jardín lleno de flores humildes pero cuidadas. Allí la encontró, sentada en un pequeño porche, con su hijo jugando a sus pies. Ella se sorprendió al verlo, pero no hubo servilismo en su saludo, solo una calidez humana que Sebastián sintió como un abrazo. «Vine a pedirte perdón». «Esperanza», dijo Sebastián, sentándose en el escalón de madera junto a ella. «Perdón por todos los años que no te vi, y perdón por mi padre». Esperanza sonrió con tristeza. «Tú no eres tu padre, Sebastián. Tú tienes algo que él perdió hace mucho tiempo, la capacidad de sentir el dolor ajeno. No tienes que pedirme perdón, ya me pagaste anoche cuando abriste los ojos y me llamaste por mi nombre». Sebastián negó con la cabeza. «No es suficiente. He decidido tomar el control del fondo fiduciario que mi madre me dejó. No es el dinero de mi padre, es mío. Y no voy a dártelo como un cheque de silencio, voy a usarlo para algo que realmente importa». Sebastián le explicó su plan. No iba a comprarle una mansión para que se aislara del mundo, sino que iba a fundar un centro de capacitación y apoyo para trabajadores domésticos y obreros, un lugar donde sus derechos fueran protegidos y donde nadie más fuera tratado como una sombra invisible. «Quiero que tú seas la directora, Esperanza. Nadie sabe mejor que tú lo que significa la dignidad en el trabajo. Y quiero que tu hijo estudie en la mejor escuela, no como un favor, sino como un derecho que su madre se ganó con creces». Esperanza miró al joven y vio en él una transformación absoluta. La tragedia de la bóveda había destruido al millonario superficial y había dado paso a un hombre con propósito. «Acepto», dijo ella, estrechando su mano, «pero con una condición: que tú mismo vengas a dar la primera clase sobre cómo mirar a los ojos a quienes te sirven». Ambos rieron, una risa limpia que marcaba el inicio de una justicia que la mansión Valenzuela nunca podría comprender. La historia del hijo del millonario atrapado no terminaba con un rescate, sino con la liberación de dos almas que el destino había unido para cambiar el mundo.
Entendido. Vamos a cerrar esta épica historia con la máxima intensidad y profundidad emocional, asegurando que cada bloque cumpla con el extenso conteo de palabras requerido para darle ese cierre magistral y reflexivo que buscas. Aquí tienes los bloques finales de esta travesía. El tiempo avanzó, pero las paredes de la mansión Valenzuela no olvidaron los gritos silenciosos de aquella noche. Ricardo Valenzuela se encontraba ahora en su inmenso despacho, rodeado de una quietud que antes llamaba éxito y que ahora reconocía como absoluto aislamiento. Los informes financieros seguían llegando, mostrando gráficos ascendentes y cifras que harían temblar de envidia a cualquier competidor, pero para Ricardo, los números habían perdido su capacidad de otorgar sentido. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido del cheque rompiéndose en las manos de Esperanza y la mirada de decepción de su hijo, una mirada que dolía más que cualquier pérdida de mercado. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había pasado su vida construyendo una fortaleza para protegerse de un mundo que nunca llegó a conocer, solo para terminar siendo el único prisionero de su propio diseño. Intentó llamar a Sebastián varias veces, pero el tono de llamada era un recordatorio constante de su propia negligencia. Su hijo ya no habitaba en el mundo de los ecos fríos, sino en el mundo de las realidades cálidas. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, un antiguo edificio industrial estaba siendo transformado. No había mármol italiano ni cristales blindados, sino ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y paredes pintadas con colores que hablaban de esperanza. Sebastián supervisaba cada detalle, no desde un pedestal de mando, sino trabajando codo a codo con los obreros. La transformación física del edificio era solo un reflejo de su propia metamorfosis interna. El joven que antes se quejaba del brillo de su calzado ahora vestía ropa cómoda y tenía las manos manchadas de pintura y esfuerzo. La gente que trabajaba con él ya no bajaba la cabeza al verlo pasar. Lo saludaban por su nombre, compartían con él el café de la tarde y lo veían como un aliado, no como un amo. Sebastián había descubierto que el aire que respiraba ahora era mucho más puro que el aire filtrado de la bóveda, porque este aire estaba cargado de propósito y de verdad. Cada paso que daba en esta nueva vida era una forma de agradecer la segunda oportunidad que Esperanza le había regalado con su sacrificio. Esperanza, por su parte, se había convertido en el alma del proyecto. Su brazo había sanado, dejando una cicatriz que ella no ocultaba, sino que portaba como una medalla de honor. Como directora del nuevo centro, se aseguraba de que cada trabajador que cruzara esas puertas supiera que su labor tenía un valor infinito. No se trataba solo de enseñar derechos laborales o habilidades técnicas, se trataba de restaurar la humanidad que el sistema a menudo intenta aplastar. Ver a Sebastián crecer y convertirse en un hombre de bien era para ella la mayor de las recompensas. En las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, ambos se sentaban en la entrada del edificio a observar el flujo de la ciudad. Ya no había deudas de gratitud, solo una amistad profunda y equitativa. La lección que la oscuridad de la bóveda les había enseñado era clara. Nadie es tan rico que no necesite una mano, ni tan pobre que no tenga una vida que salvar. El hijo del millonario y la empleada humilde habían roto las cadenas del prejuicio para construir un puente sobre el cual otros pudieran caminar hacia la dignidad. La historia de lo que ocurrió en la mansión Valenzuela terminó filtrándose, no como un escándalo de prensa, sino como una leyenda urbana que inspiraba a quienes la escuchaban. Se decía que en algún lugar de la ciudad, un joven que lo tenía todo había aprendido que no tenía nada hasta que se encontró al borde de la muerte, y que una mujer que no tenía nada le enseñó que lo poseía todo porque tenía la capacidad de amar sin condiciones. El cierre de esta narrativa no es solo el fin de un guión, es la apertura de una reflexión necesaria para todo aquel que observe estas imágenes. A menudo caminamos por la vida construyendo nuestras propias habitaciones del pánico, llenándolas de bienes materiales, de egos inflados y de muros invisibles que nos separan de quienes nos rodean. Creemos que la seguridad viene del acero y del dinero, cuando en realidad la única seguridad verdadera reside en la red de afectos y en la calidad humana de nuestras acciones. Sebastián tuvo que quedarse sin aire para aprender a respirar la vida de verdad. Y Esperanza tuvo que arriesgar su integridad para demostrar que la fuerza más grande no está en los músculos, sino en la compasión. Si algo nos deja este relato es la certeza de que las jerarquías sociales son ficciones que se desmoronan ante la urgencia de un corazón que deja de latir.
Al final del día, cuando las luces de la oficina se apagan y las mansiones quedan en silencio, todos somos seres vulnerables buscando una conexión, un sentido, una mano que nos sostenga en la oscuridad. El padre de Sebastián, Ricardo, terminó donando gran parte de su fortuna de manera anónima, tratando de redimir un pasado de sombras, entendiendo finalmente que el éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuántas vidas logras tocar positivamente. La mansión fue finalmente vendida y convertida en un centro de salud, transformando un lugar de aislamiento en un lugar de sanación. Es un recordatorio de que nada es permanente, excepto el impacto que dejamos en los demás. La vida nos pone a prueba, a veces encerrándonos en bóvedas de desesperación, solo para ver si somos capaces de reconocer la luz que emana de los lugares más inesperados. Hoy, cuando mires a tu alrededor, no veas solo uniformes, cargos o apellidos. Mira a las personas, mira a la esperanza que prepara tu café con manos cansadas pero corazón dispuesto. Mira al Sebastián que camina distraído por la calle, quizás cargando una jaula invisible de expectativas que no son suyas. Mira al Ricardo que se oculta tras su poder, ese hombre que ha olvidado que el dinero puede comprar una cama, pero jamás el sueño tranquilo ni el abrazo sincero de un hijo. Detrás de cada rostro hay una historia de lucha, una herida que no se ve y un potencial de heroísmo que solo espera el momento justo para brillar. Vivimos en un mundo que nos entrena para mirar hacia arriba, hacia las cimas del éxito material, mientras ignoramos a quienes sostienen la escalera. Nos han enseñado a valorar el brillo del diamante, olvidando que el carbón bajo presión es lo que realmente sostiene la estructura de nuestra sociedad. Por eso, no esperes a que una puerta de acero se cierre para valorar a quien tienes al lado. No permitas que el silencio se vuelva un muro infranqueable antes de decir gracias o te necesito. No esperes a que el oxígeno falte, a que la tragedia nos iguale en el miedo, para finalmente pronunciar las palabras que realmente importan. A menudo, el orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, pero la realidad es que somos hilos en un tejido infinito. Si uno se corta, el resto empieza a deshilacharse. La verdadera enseñanza de este viaje es que el privilegio más grande no es tener, sino ser. No es acumular metales preciosos, sino forjar un carácter de oro. Ser luz en la oscuridad de otro no requiere una gran fortuna, requiere una gran atención. Ser la palanca que abre la puerta del encierro ajeno puede ser tan simple como una palabra de aliento a quien ha perdido la fe, o un gesto de respeto hacia aquel que el mundo ha decidido ignorar. Debemos ser el recordatorio viviente de que, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras cuentas bancarias o del lugar donde nacimos, todos compartimos la misma fragilidad biológica y la misma necesidad espiritual. Todos respiramos el mismo aire y bajo la inmensidad de la noche, todos soñamos bajo el mismo cielo, anhelando ser vistos, ser escuchados y, sobre todo, ser amados por lo que somos y no por lo que poseemos. Esta es la historia de un rescate físico, pero sobre todo es la crónica de un despertar del alma. Es un llamado a derribar las prisiones de cristal que nosotros mismos construimos con nuestra indiferencia. A veces, la bóveda más peligrosa no es la que tiene paredes de titanio, sino la que edificamos en nuestra mente cuando decidimos que alguien es menos porque tiene menos. Esa es la verdadera asfixia. Vivir en un mundo lleno de gente, pero vacío de humanidad. Y tú, que has escuchado hasta el final, que has caminado por los conductos de ventilación con esperanza y has sentido el pánico de Sebastián, ¿qué muros estás listo para derribar hoy? ¿Qué prejuicios vas a soltar para poder estrechar la mano de quien camina a tu lado? Que esta reflexión no se quede en palabras que el viento se lleva, ni en imágenes que se olvidan con el siguiente clic. Que esto se convierta en la llave maestra, en esa herramienta humilde pero poderosa que abra tu propia bóveda de indiferencia. Deja que el aire de la empatía sople con fuerza y deje entrar por fin la luz de la verdadera humanidad. Porque al final de la vida no se nos preguntará cuánto guardamos en la caja fuerte, sino a cuántas personas ayudamos a salir de su propio encierro. Recuerda siempre, en la habitación más oscura de la adversidad, la única luz que no se apaga es la que encendemos para los demás. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.